Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Mantia. En este caso hablaremos de Piscis y las claves de tu año astrológico. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José, aquí estamos de nuevo para analizar en profundidad los signos y cómo viene este año para cada uno de ellos. Y hoy día nos toca hablar, como también lo dijiste, de Piscis. Para hacer una introducción, partamos que Piscis es un signo de agua. Entonces, así como Cáncer, como Escorpio, acá la relevancia es el sentir, el mundo de las emociones, el vínculo afectivo, el vínculo de alma a alma, los planos más bien sutiles. Dejamos un poquito de lado toda la parte de la racionalidad, del hacer, del mundo más concreto y nos vamos a un mundo mucho más profundo, mucho más sensible. En el caso de Piscis esto se exacerba ya que es el signo que más siente, no tiene límites, su aura es una aura porosa, donde nos podemos hasta confundir cuál es mi emoción, cuál es tu emoción, por qué me siento así, será el entorno que está así. Entonces ahí Piscis tiene esa gran labor del sentir, pero al mismo tiempo de no perderse en la convulsión emocional, no perderse en sus miedos, en su paranoia, en sus fantasías. Su regente es el planeta Neptuno. Neptuno es el dios sin límites, el dios de las ilusiones y las desilusiones. También es el señor de las aguas, del mar, de las tormentas, de la lluvia, todo lo que tiene que ver con el flujo de la emoción, el flujo de las aguas. Entonces, ¿qué nos encontramos en Piscis? Nos encontramos con un alma muy sensible, compasiva, dulce, alegre. Podríamos decir que son como los buena onda, siempre están como contentos, como agradecidos de la vida. Pero por otro lado, también son personas que tienden a que les falta un poco de energía, les falta fuego, les falta pasión, entonces tienden a ser un poquito más flojitos, les cuesta mucho la perseverancia, les cuesta mucho tener claridad, explicarse con claridad. De ahí nos vas a contar tú un poquito de este Mercurio que cobra mucha fuerza en la comunicación. Por otro lado, también les cuesta como se meten tanto en el sentir que la pena pasa a ser una de las emociones más comunes. Y lamentablemente esta pena tiende a llevarlo a hacerse cargo de las penas del mundo. Pero El Salvador, ¿no? Es el salvador, pero también es la víctima constante. Es el siempre, son esas personas que ven un animalito herido en la calle y se les convulsionó todo el día y no pueden sacarse la imagen y no saben cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque como les falta más concreción y claridad, a veces no son tan eficientes en la ayuda. Lo que sí son ese pozo de contención, de empatía, de compasión, que los hace ser como el que acoge a todo el que sufre. Todos los que sufren se van donde su amigo, su amiga, su pareja Piscis a llorar en sus hombros, a buscar esa contención, que con solo la presencia de la energía pisciana ya tenemos una sanación, que es otro aspecto de Piscis, el gran sanador. También rige la música, rige el arte, la creación de la belleza, la fantasía, la imaginación. Y por un lado un poquito más oscuro, rige un poco las adicciones, la evasión. Hay una tendencia, por ejemplo, el alcoholismo es muy pisciano. También todos los aspectos como de la hiperdependencia, de no atreverse a pararse en sus propios pies. Pero en resumen, Piscis es el señor del sentir, de la compasión, de la empatía, el que viene a salvar de la racionalidad, el que viene a crear las piezas musicales más hermosas, el arte, y por el otro lado también viene a abrirnos y a enseñarnos a sentir, a abrir el corazón y ser compasivos. Y ahora, José, cuéntanos cómo viene puntualmente para Piscis o ascendente en Piscis, cómo viene este año. Sí, bueno, hacer una pequeña acotación nomás. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de Neptuno, lo mencionaste, ¿cierto?, como regente de este signo, que viene a ser considerado la octava superior de Venus. Entonces estamos hablando de Venus, el planeta de las relaciones, el amor, por así decirlo, pero aquí estamos hablando de el amor universal,
¿cierto? El amor incondicional. Entonces de ahí vienen un montón de temas que tú mencionaste muy concretamente, ¿cierto? Una enorme compasión, ¿cierto? Esta porosidad y esta dificultad también para moverse en este plano físico concreto. Gran punto. ¿Cierto? Y tú mencionaste el tema de las evasiones, de las adicciones, cualquiera que sea, ¿cierto? Alcoholismo, drogadicción, el ser trabajólico, ¿cierto? Cualquier tipo de adicción que de una u otra forma los saque de la dura realidad que les cuesta mucho integrar o vivir en el día a día. Entonces de ahí vienen todos estos temas del victimismo, ¿cierto? Del salvador, o el que necesita ser salvado, ¿cierto? Podemos hablar un montón de rato, pero sí estoy muy de acuerdo contigo, José, que no es fácil ser Piscis en esta realidad. Nada, porque esta gran sensibilidad, esta ola del sentir que arrasa, hace que no sea fácil concretar, que no sea fácil tener claridad y dirección, y por ende, dentro de lo que yo he visto, hemos hablado muchas veces que los signos son ejes zodiacales, ¿no es cierto? Que tenemos un Piscis Virgo, o tenemos un Cáncer Capricornio, un Acuario Leo, es decir, hay una integración de ejes. Y en mi experiencia, Piscis es el que más se refugia en su opuesto complementario, que es Virgo, y nos encontramos con Virgos más que Virgos. Cuando un Piscis no encuentra su lugar en su propio sentir, nos vamos a personas que hiperracionalizan, que tratan de tener todo ordenado, con miedo al caos, que todo tiene que estar perfecto, que todo tiene que tener rutinas, por miedo a esto, y ahí Piscis se niega un poco. Pero, por lo que conversamos antes de hacer este podcast, este año Piscis parece que no va a poder negarse. Así es, también le toca, ¿cierto? Más que mal, el signo y la energía que tengamos, tenemos que poder ocuparla, plasmarla en este plano, que es un plano físico concreto. Entonces, en particular, este año, para los que tienen Sol o ascendente en Piscis, ¿cierto? Porque estamos hablando de la temporada, nos va a tocar un Saturno en la casa 1, en la salida del mundo, ¿cierto? En el fondo, en cómo yo veo la realidad, en cómo me ven a mí, ¿cierto? Por lo tanto, hay un llamado un poco a estructurarnos, ¿cierto? A poner los pies sobre la tierra. Porque si en el fondo hablaste un buen rato, ¿cierto? Respecto de la dificultad que tienen estos nativos, precisamente para eso. Entonces, hoy día hay una pega importante que hacer. O sea, también hablaste de Mercurio. Son los dos planetas que hoy día están tan presentes, digamos, en la casa 1, en la parte más, una de las salidas más importantes de conexión de estos nativos con el mundo. Entonces, estamos hablando de Mercurio, por un lado, ¿cierto? La parte más racional, la parte comunicacional, el expresar nuestras ideas, ¿cierto? La parte social también, que también es una parte que tú mencionaste que tiene una complejidad a veces para los nativos de Piscis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente la dificultad va a poner límites, ¿cierto? Esta enorme capacidad compasiva que muchas veces, como bien lo dijiste, les dificulta el tomar conciencia respecto de las emociones que están sintiendo. ¿Son mías? ¿Son tuyas? ¿Cierto? El sufrimiento de un otro lo hago mío. Animalitos, personas, ¿cierto? Lo que esté pasando. Las noticias, todo lo que sucede genera esa convulsión, ¿no es cierto? Y genera una realidad sensible muy poco enmarcable en algo concreto, en algo que me permita hacerme cargo eficientemente de eso. Entonces, este Saturno que tú decías, me acordé ahora que estabas contando que una de las cosas que me llama la atención de un Saturno en Piscis es que lleva a ponerle límites, a concretar, a darle forma a lo pisciano, a la sanación, al arte, a las terapias, a todo eso. Y nos toca justamente que ahora muchos de los terapeutas van a tener que aclarar su situación con impuestos internos, porque van a tener que, se está validando, se está dando como una forma de trabajo real que tiene que pagar impuestos, a lo que antes no se cotizaba mucho. En mi caso nosotros leíamos el tarot, hacíamos cartas astrales, y ahora nos toca
pagar impuestos porque se formaliza esta ayuda. Tal cual, efectivamente. Estaba todo en una nebulosa, la nebulosa típica, ¿cierto? Claro. de Neptuno o de Piscis. Y ahora, bueno, está este llamado, ¿cierto?, a formalizar, que nos parece maravilloso, ¿cierto? Porque este es un mundo que siempre ha estado, que no ha tenido tal vez el énfasis o la importancia dentro de la vida. Pero hoy día estamos viendo que cada día más personas necesitan integrar esta parte en su día a día. Entonces, buenísimo ese Neptuno. Ahora, no es fácil. No. Como tú también me dijiste, o sea, hay muchos terapeutas que están lidiando con este tema de las boletas, ¿cierto? y están con un dolor de cabeza, porque en el fondo... meterse a un mundo formal que no me acomoda, tan alejados, no nos acomoda, pero toca empezar a darle vida, cuerpo, realidad a los sin límite, a las cosas que son como alternativas, etcétera, y bueno, toca hacer eso. Y hablábamos de esta falta de claridad en la mente pisciana. Sí. Entonces, cuéntanos un poco, Mercurio, que rige la mente, que rige el pensamiento, me dices también que está en casa 1, está en la casa del yo, así que también cobra muchísima relevancia. De hecho, con el mismo ejemplo que estábamos dando, ¿cierto? Va a haber que aprender algo en lo cual no nos habíamos querido meter. No voy a hablar de aprender de contabilidad como tal vez, pero sí algunos puntos que son clave para hoy día poder seguir avanzando sin complejidades, sin problemas, sin meterse en alguna falta, ¿cierto? Entonces estamos hablando de dos cosas que a Neptuno o a Piscis no le gustan tanto, no le son tan cómodas. Por un lado, las reglas, la estructura de Saturno, y por otro lado, una mente más racional, más ordenada, ¿cierto? Más estructurada, que nos dan estos dos planetas acá en su salida al mundo hoy en día. Entonces, es cómo aprendo a manejarme en un plano más formal, más estructurado, para darle una forma definida a esto que tengo para entregar, que es mi papel como terapeuta, ¿cierto? Mi gran compasión, mi sensibilidad, mi empatía, y bueno, y todo lo que hablamos, ¿cierto? El arte, la música, aquí están, hay actores, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el mundo de fantasía, que de una u otra forma hoy día tienen que concretarse. ¿Ya? Así es como Piscis tiene una frase que es el yo fluyo por la vida, ¿no es cierto? Y hay muchos de nosotros que decimos, no, deja que fluya, yo fluyo, pero ahora va a fluir con responsabilidad, va a fluir con ciertas rutinas, va a fluir con ciertos límites que nos van a permitir ordenarnos un poco, pero sin limitar este mundo sensible de la imaginación. Y también me suena a que al llevar a aterrizar todos estos ideales, estas fantasías, los que nos gustaría hacer, el cómo queremos vivir, etcétera, se va a ver impelido a aterrizar. Vamos a tener que tomar nuestros sueños con sentido de realidad para ver cuáles podemos cumplir, cómo hacerlo y cómo generar las condiciones, ¿no es cierto?, en la vida práctica para llevar el cielo a la tierra. Tal cual, aquí está. Se me viene la imagen, porque lo he escuchado en varias partes, ¿cierto? Es este Saturno que viene con un alfiler y va reventando las burbujitas, ¿cierto? Que son los sueños, estos sueños que no tienen un asidero práctico, tangible. ¿Para qué? Para dejar aquellos que sí son concretables. Entonces aquí va a haber una necesidad de una mayor planificación. Fluir siempre, pero con una planificación que me permita ver un horizonte tal vez, algo, tener un objetivo un poco más claro, ¿cierto? Y no ir por sacándome la responsabilidad y dándole todo el peso a la vida, que sea lo que la vida quiere, que es lo que uno tiende a decir, digamos, cuando no hay mucha estructura. Entonces, desde ese punto de vista, ya saben, amigos piscianos, a poner algo de estructura y racionalidad en el de aquí para adelante. Esa vendría siendo una de las tareas principales, digamos, para este año, para nuestros amigos nativos de Piscis. Ahora, algo que es bien importante también está aquí en la salida del mundo es el nodo norte. ¿Qué nos podéis contar, Ceci, de eso? El nodo norte, lo que nos marca el proceso de desarrollo, el proceso evolutivo, etc. El nodo norte está para todos los seres humanos, está en Piscis, es decir, es lo que tenemos que desarrollar, y el nodo sur, que sería su contraparte, lo que se llama la cola del dragón, está en Virgo. ¿Qué significa? Que tenemos que dejar de pararnos en Virgo, pero tomar los recursos que Virgo da. Entonces,
todos estamos viviendo en estos 18 meses, creo que son, estaríamos viviendo un llamado a adentrarnos en el mundo de Piscis. El mundo de Piscis, ¿qué quiere decir? Por un lado, hay un fuerte misticismo, entonces se va a abrir la meditación, la conexión con lo divino, la conexión con lo que queremos, la conexión con nuestra energía divina, y hacer todas estas especies de vuelta a casa desde el interior. Por otro lado, como está en la casa 1 de Piscis, es decir, la casa del yo soy, del cómo me muestro al mundo, del cómo me ven, toda esta estructura de la personalidad, Piscis está llamado entonces a ser Piscis, pero llamado a ser Piscis en el más alto nivel de conciencia. Así es. Entonces tengo que abrirme a desarrollar mi forma de ser, mi personalidad pisciana y enfocarme en mí. Esto no significa abandonar a los demás, dejar de ser empático, pero significa que voy a dar energía para yo crecer, yo evolucionar y desde ahí poder prestar un servicio eficiente, como diría Virgo, seamos serviciales, compasivos, pero eficientes, de manera de que esto dé frutos. Muchas veces Piscis, esto de preocuparse tanto del otro, de afuera, también es una evasión a sus propias responsabilidades. Entonces Piscis va a tener que usar toda esta capacidad de dar consejos, guía, contención que le da a los demás, a escucharse a sí mismo, guiarse a sí mismo y ser su propio sanador y su propio salvador. Entonces Piscis va a estar llamado a desarrollar la máxima compasión, el máximo amor, la capacidad de servicio desde un lugar que no sea evasivo, que sea eficiente y que no lo postergue. No ser víctima de su propia necesidad de ayudar a todo el mundo, sino de partir por yo me paro en mis pies, tengo las herramientas para poder ayudar, tengo las herramientas para poder crear, para llevar mis sueños a realidades y evitar todo lo parasitario, lo víctima, lo dependiente, todas las fantasías e ilusiones que llegan en Piscis hasta la mentira. Claro. Y llevarlo hacia un lugar donde realmente nos vamos a encontrar con ese ser superior que sostiene a Piscis, esa energía crística que sostiene a Piscis, y desde ahí vamos a abrir a este sentir, a este compartir y hasta podríamos decir esta ola de amor hacia todos. Pero para eso Piscis va a necesitar recursos, va a necesitar herramientas, y eso lo encontramos siempre en casa 2. ¿Qué trae casa 2 para Piscis esta temporada, José? Sí, la casa 2 de Piscis para esta temporada también está bien activa. ¿Ya? Estamos ahí con Venus, estamos con Quirón y estamos también con ese Neptuno que está saliendo de la casa 1, pero ya está metido en los recursos y en la casa 2, como tú mencionabas. Entonces, en esta área, ¿cierto?, de nuestros amigos piscianos, también hay pega que hacer. Partamos por la parte más compleja, ese Quirón en casa 2. ¿Ya? Entonces, va a haber una necesidad de mirar tal vez de frente, hacerse responsable de este dolor, de estas heridas de autovaloración que puede haber. O sea, aquí cuando hablamos de un Piscis, de una persona muy sensible, ¿cierto? Una de las cosas que se puede manifestar tiene que ver con este dolor de no encajar en la realidad, en este plano físico. ¿Ya? Entonces, sin duda que puede eso manifestarse en problemas de autovaloración, ¿cierto? De autoestima y otros. No soy suficiente, no sé hacerlo, no me sé manejar en el mundo. Por eso que caen en el victimismo o en la dependencia, ¿cierto? De un otro que sí los pueda salvar, que sí los pueda sostener en un mundo tan duro. Entonces que hay ciertas heridas que va a haber que enfrentar para hacerse cargo y responsable en un mundo tangible, ¿cierto? Entonces partimos con ese Saturno en la casa 1 que nos pide responsabilidad, estructura, formar algo concreto, ¿cierto? Y ¿dónde nos va a repercutir? En la autovaloración, ¿ya? También tenemos un Venus acá. Entonces el Venus nos habla de la importancia de esta autovaloración en particular. Venus está en su casa, ¿ya? Donde se puede expresar con mayor fuerza,
pero va a haber que meterse aquí, nuevamente hacerse responsable. Y aquí me quiero tomar un poquito de lo que mencionaste de los nodos. Ese nodo sur es la casa 7 para los piscianos, ¿ya? Y en Virgo, ¿cierto? Efectivamente, nuestros amigos piscianos que tienden a poner el foco más en el otro, si tengo una pareja, en que esté bien, etcétera, postergándome a mí, hoy día es hora de ir a mirarme yo, porque como lo hablamos en otros podcasts, hablamos de la importancia, más allá de esta temporada en particular, de lo que estamos hablando ahora, a nivel de sociedad, de la energía pisciana, de todo lo que viene en un plazo bastante largo de tiempo, donde tenemos que incorporar esto. Entonces, ¿quién mejor que los amigos piscianos para ayudar a expandir esto, a guiar, a mostrar con el ejemplo esta gran compasión, etcétera, etcétera? Pero para eso ellos tienen que formarse de una manera más sólida, están llamados a ser un poquito ejemplos. Y para eso necesito poder brillar, necesito ser una persona sólida que en el fondo pueda ser un ejemplo para otros. Entonces, para eso es que tengo que trabajar en mí, en mis recursos, en mis necesidades también. Claro. Que también las vemos acá, ¿cierto? Y una de las necesidades en este momento va a ser precisamente de trabajar con mis mayores temores. Entonces, aquí ya empezamos a hilar varias cosas, ¿cierto? Porque al final hay una gran inteligencia que nos muestra que nada está al azar. Quiero tomar un poco esto del nodo sur, la cola del dragón, es decir, entendamos que como macro, la cola del dragón es los recursos que nosotros ya tenemos, es lo que ya hicimos, es uno de los lugares de apego por comodidad, etc. Y al estar en casa 7 para los piscianos, significa que en la pareja hay una tendencia a dependencia, hay una tendencia a poner el foco en esta relación, pero no desde una parte tan cooperativa, sino más bien de dependencia, en el sentido que yo me imagino los Piscis que siempre le dicen a sus parejas: ay no, es que yo me confundo, ay no, es que yo no sé hacer, dime tú cómo lo hago, que yo soy tan despistado, que yo soy tan volado, entonces por favor hazte cargo tú. Tal cual. Cosa que a Virgo le encanta. Virgo le dice: no tengo ningún problema, entonces yo lo voy a poner en la ley Excel, vamos a hacer este horario, etcétera, pero ya no lo va a poder hacer. Porque ahora, como decías tú, con esa Venus como recurso, es decir, la capacidad de amar, de relacionarme, Piscis va a tener que aprender a relacionarse de forma pareja, cooperativa y mutuamente alentadora, mutuamente sostenedora, y dejar la dependencia y dejar de que el otro me ponga orden, que el otro rija mi vida. A veces hasta que el dolor del otro me haga decir: ay no, sabes que yo no voy a poder ir a trabajar porque mi pareja o un amigo o alguien tiene un problema, entonces yo voy a soltar mi vida para hacerme cargo de esto. Eso ya no lo va a poder hacer. Ya no hay la excusa de no pude venir a trabajar, no pude cumplir con mi proyecto porque alguien me necesitaba. Eso es algo súper importante para este año, que Piscis dice: lo siento, pero yo tengo compromisos, tengo prioridades y tengo que poner mis pies en el suelo. Piscis rige los pies, las aletitas del pescado, que le sirven mucho para bailar, pero también les cuesta enraizar y sostenerse en la tierra. Entonces ahora llegó ese momento que, sin perder la compasión, ¿no es cierto?, sin perder la capacidad de amar, conectándose con un amor universal, yo voy por el mayor bienestar para todos, que me incluye. Absolutamente, absolutamente. Estamos hablando de amor universal. Y si no parto por mí, ¿cómo puedo entregar a otros? Yo tengo que encontrar los recursos que yo tengo para poder compartirlos, salir de la carencia, salir de la sensación que me falta algo para dar lo que tengo, y así vamos evolucionando. Ahora hablamos que las emociones, hemos hablado también en el podcast anterior, que el sentir, el dejar la racionalidad, el dejar el juicio, dejar la crítica, dejar el exceso de trabajo que nos saca de la vida y volver a la vida es muy importante. Y por ende,
cobra mucha importancia la reina de la emocionalidad, que es la luna. ¿Qué pasa con la luna para Piscis en esta temporada? La luna se nos va a la casa 9. Ok. ¿Cierto? Entonces, claro, la casa 9, ¿cierto? Tiene que ver con los estudios superiores, los viajes, una filosofía de vida, ¿cierto? Para los que no están tan familiarizados con esta área de la vida. Esto y muchas más, ¿cierto? Pero hoy día está la luna ahí. Entonces, de alguna manera, la parte emocional sigue siendo tremendamente importante para estos nativos, al igual que, como lo vimos en el podcast anterior, ¿cierto? Para los acuarianos, y en términos generales, para la sociedad completa. La luna, o sea, el mundo emocional, de alguna manera, tiñe especialmente la forma en que percibo la realidad. Ya son los piscianos compasivos y empáticos por naturaleza. ¿Ya? Hoy día se les pide un poco más de estructura, un poquito más de límite, pero esa luna sigue recalcando la importancia de esa sabiduría de las emociones que ellos puedan, que han desarrollado, ¿cierto? Porque durante la vida son así, son aquellos que nos pueden enseñar probablemente de mejor forma a ser empático, emotivo, sensible. Entonces, esa luna, a mí la impresión que me da o lo que se me viene, tiene que ver precisamente con la sabiduría emocional que ellos han ido desarrollando a través de la vida, ¿ya? Y que es algo que en el fondo muchos tenemos que aprender para los nuevos tiempos. Sí, y aquí se abre algo que me llama la atención, porque una luna en casa 9, ¿cierto? Va a tender a buscar una guía espiritual, un sentido filosófico de vida que me dé sentido. Y como la luna genera apegos, hay que tener cuidado con los falsos gurús, que es muy importante, porque sí. Uno de los aspectos, ¿no es cierto? No es que sea un gurú mentiroso o que sea un gurú que no me guía, pero estoy poniendo a mi maestro afuera, estoy poniendo a mi maestro y mi guía en otro. Yo no entiendo cuando uno es niño y necesita a su profesor, a su papá, a su mamá, que nos guíe y nos muestre, pero ya en la adultez tenemos que reencontrar, ¿no es cierto?, a nuestro maestro interno, a nuestra propia guía, escucharnos a nosotros mismos, teniendo el cuidado de que puedo escuchar a otros, que puedo ver el camino que otros siguen, pero voy a tener que tomar yo la decisión de mi camino, porque las consecuencias me voy a tener que hacer cargo yo. Absolutamente. Yo no voy a poder decir, es que me dijeron que esto era lo bueno y no era. Y bueno, yo no tengo nada que ver. Sí, tengo que ver, porque las consecuencias las voy a vivir yo. Entonces, no vivir este apego, ¿no es cierto?, a lo espiritual como un mirar al cielo esperando salvación, esperando que alguien me rescate, que me guíen hacia la luz, sino mirar al cielo que tengo acá adentro, que es lo que me va a ayudar a avanzar en esta vía y me va a dar la seguridad en un sentir la presencia divina en mí mismo. Y creo que eso es muy importante, porque vamos a estar buscando a alguien que nos guíe. Estamos viviendo una época de muchísimos cambios, de mucho sentir, de mucha irracionalidad, subjetividad. Hay una cierta sensación como de falta de control, muy pisciano, caótico, que las cosas en esta mutabilidad de extrema flexibilidad, que las cosas cambian de un minuto para el otro. Vamos a tener que afirmarnos en la confianza en la vida y en nosotros mismos, que es muy importante. Sí. Ahora, volviendo un poquito a lo de Quirón. Me parece que este Quirón, que está en la casa de los recursos, es decir, Quirón es el sanador herido. Quirón, el mito habla, ¿no es cierto?, del centauro que es herido por una flecha, no se puede sanar a sí mismo, y la herida es inmortal como él, entonces va a vivir toda la vida con la herida, pero al final de tanto buscar sanar su herida, se hace un experto en su herida. Entonces, todos tenemos un Quirón que nos ha hecho doler mucho, que tenemos muchas heridas, pero al tratar de mitigar ese dolor hemos aprendido muchas cosas. Entonces, está hablando Piscis de esta necesidad de los piscianos, desde su dolor y desde su herida, encontrar los recursos para él
mismo y para los demás de sanación en la vida, de sanación de enfermedades, de sanación de dolor, pero eso es darle sentido al dolor a través de la evolución que nos permite, ¿no es cierto?, hacernos cargo de nuestra herida y compartir lo que aprendimos con los demás. Sí, así es. ¿Qué más? O sea, mira, es que mientras hablabas, tocaste varios puntos que me parecieron súper interesantes. Claro, profundicemos nomás. Claro, mira, por ejemplo, voy a ir un poquito más atrás y voy a volver después al Quirón. Pero hablaste mucho así, bien pisciano. Sí, bien, que fluya. Que fluya, sin estructura, sin orden, todas esas cosas, bien pisciano, lo que vamos sintiendo. Estamos muy mimetizados con el podcast, así que muy perfecto. Hablaste de los maestros, los gurús, de la importancia de el maestro interno, de confiar en uno. Entonces, mira qué coincidente, porque para esta temporada hay un Júpiter en la casa 4. Mira. En el hogar interno. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que es momento de expandir nuestra interioridad, ¿cierto? En nuestro hogar interno, donde es un momento de mirar con optimismo nuestros recursos, es un momento de expandir nuestras raíces, de enraizar lo que tú dijiste, cuesta enraizar. Mira, acá la casa 4 normalmente tiene que ver con las raíces, ¿cierto? Con nuestros ancestros, la familia, un montón de otras cosas, pero me hizo mucho sentido cuando hablaste de la luna y hablaste de los maestros, de cómo la energía de alguna manera favorece el mirar hacia adentro y confiar en mí. Claro, porque Júpiter es el maestro, ¿no es cierto? Tenemos un Saturno que es el maestro a palos, el maestro que nos pone límite, el maestro severo, ¿no es cierto?, exigente, y tenemos un Júpiter que es el maestro filosófico, el sabio. Y si está en casa 4, que es la raíz, digamos, la casa 4 es lo que está abajo de la carta, es decir, donde se sostiene, y si está ahí, mi maestro está ahí. Exacto, ¿no? Lo tengo yo. Lo tengo yo. Me paro en mi maestría, sea la cual sea mi maestría en la música, en el arte, en la sanación, en el amor, en la compasión, me paro desde ahí y enraizo en eso. Y Júpiter es el buena onda, es el que nos trae alegría, nos trae expansión y crecimiento. Entonces el que se atreve va a tener grandes frutos. Claro, está favorecido por la energía de Zeus, ¿cierto? El dios de dioses. Ahora, yendo un poquito a ese Quirón, hay otra cosa que también me llama la atención, que interesante a lo mejor mencionarla. Arquetípicamente, ¿cierto?, cuando vemos el tema de los horóscopos, para un pisciano siempre la casa 2 o sus necesidades o sus recursos o lo que hay que desarrollar en el fondo es de alguna manera el signo de Aries, que es el yo, que es precisamente lo que a un pisciano le cuesta. ¿Ya? Hoy día tenemos a este Quirón, por supuesto, en Aries, y de alguna manera meto aquí a Marte, ¿cierto?, que está en la casa 5. ¿Ya? Están en una cuadratura. Entonces, estoy viendo de cómo de alguna manera se impele a estos nativos a enfrentar este dolor que tengo al ser yo, al tomar la iniciativa, al no depender, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Esto de depender no solo emocionalmente, sino que también puede ser económicamente, ¿cierto? Puede ser en términos de las riendas de mi vida. Entonces, hoy día, de alguna manera, al hacerme responsable, tengo que enfrentar el dolor, la complejidad, esta sensación de insuficiencia que tengo al yo hacerme cargo de mi vida. Entonces, arquetípicamente, la necesidad de desarrollar esta energía en particular, ¿cierto? Porque viendo el horóscopo no siempre va a ser Aries el que está ahí. Pero me llama la atención que esté este Quirón ahí y además tocándome a Marte, ¿cierto?, que es el regente del signo Aries, que en este caso nos está hablando de lo mismo de distintas partes, o sea, hacerme responsable y tomar las riendas de mi vida. Claro, porque Quirón en Aries, que lo estamos viviendo todos, absolutamente, hace varios años y todavía queda, todavía no se va. Quirón en Aries es el dolor profundo de ser quien soy. ¿Por qué? Porque a Quirón en Aries le dijeron, mira, si tú eres como eres, vas a herir a los demás. Entonces no puedes ser como tú eres. Entonces ahí hay una represión del yo que no tiene que ver con la represión del egoísmo o la represión de ser egocentrista. Es la represión de algo que conversamos la otra vez, la represión de eso que es mi esencia. Porque nosotros somos
irrepetibles. Así es. Nunca más, en ninguna parte del universo va a haber otra persona como tú o otra persona como yo. Somos todos diferentes y únicos, ni mejores ni peores que nadie, pero tenemos una esencia, ¿no es cierto? Y la evolución, ¿no es cierto?, nos lleva a reencontrar esa esencia. Pero cuando estamos ahora, en este tiempo, buscando quién soy, me encuentro con la herida de que ser yo está mal, que ser yo hiere a los demás, claro, que yo poner límites, yo decir no quiero, es malo, porque tengo que sacrificarme para que todos estén contentos, sí, que tengo que seguir las normas sociales, el deber ser, todas esas palabras muy feas, como yo debería, etcétera, y me siento culpable de todo, palabras que deberíamos sacar del diccionario. Entonces, Quirón en Aries dice, ahora ha avanzado bastante, entonces ya está en un proceso Quirón de encontrar la sanación, que es me atrevo a ser quien soy, pero para eso tengo que saber quién soy, porque muchas veces llegan personas a consulta diciendo, no, es que me dio un ataque de rabia porque así soy yo. No, así no eres tú. ¿Cómo sabemos que no somos así? Que no nos hace sentir bien eso. ¿Cómo sabemos que no pusimos límites? Que cuando hacemos caso y nos sometemos, nos queda una sensación interna de sometimiento que es desagradable. Entonces, si yo hago algo que me hace sentir incómodo conmigo, es que no estoy siendo yo, o no estoy poniendo los límites, etc. A no ser, obviamente, que tenga un trastorno de personalidad psicopático que se lo salta. Pero no es el caso, estamos hablando de seres humanos sanos o en vías de estar sanos. Claro. Y ese Marte, entonces, que es el guerrero, es el superhéroe de la personalidad, el superhéroe del yo, y está diciendo, necesito expresarme como soy. Y tú no me dejas, Quirón, porque me dice que está mal. Entonces, la cuadratura, que significa que las energías se rozan y generan incomodidad para poder resolver, fricción, claro, tiene que ver con el encontrarme a mí mismo, atreverme a expresar, ¿no es cierto? Y con un Quirón en Aries tengo que tener la valentía de actuar. Pero la cuadratura Quirón-Marte es que puedo ser muy impulsivo. Me puedo frenar y no hacer nada, claro, esperando que todas las condiciones estén dadas, o puedo ser tremendamente impulsivo. Entonces aquí, otra vez, no nos quedemos en los polos de la parálisis o el impulso, sino, ok, voy a generar las condiciones, me voy a atrever y lo voy a hacer de una manera que traiga bienestar para mí y para los demás. Claro, y bueno, ese Marte está en la casa 5, ¿cierto? Entonces estamos hablando de aquello que puedo irradiar desde mi corazón. O sea, nuevamente hay una necesidad de desarrollar el yo, ¿cierto? Salir al mundo de una manera más honesta, siendo yo, como tú decías, ¿cierto? Sin ese temor excesivo al que puedo generar en un otro, que al otro no le guste, que a lo mejor está esperando que yo lo ayude y cómo no lo voy a ayudar, cómo me voy a poner a mí en primer lugar, ¿cierto? Todas estas cosas están, para nuestros amigos piscianos, bien en boga en este momento. Entonces, de aquí me tomo de otra cosa también, porque veo un Plutón en la casa 12. En la casa, esa casa que es bien confusa, que es bien pisciana, ¿cierto? Bien pisciana, sin límites, donde están todos los karmas, todo el pasado, claro, todo lo no resuelto, el inconsciente más profundo, todo lo que metimos debajo de la alfombra, todo eso en la casa de Piscis, casa 12. Sí, entonces, cuando tenemos un Plutón ahí, estamos hablando de una necesidad de ir profundo, de transformar, de tal vez darle muerte a algo de karma, tal vez darle muerte a ciertos patrones inconscientes, ¿cierto? Que de alguna manera también impiden que seamos como realmente somos. O sea, en el fondo hay una necesidad de trabajar en aquello que no hemos visto y que nos impide ir avanzando más hacia nuestro mayor potencial o hacia nuestra esencia, en el fondo. Entonces, viene a ser bien importante y tiene que ver un poco con el mundo emocional, porque este Plutón está, hablando de las cuadraturas, en cuadratura con la Luna, con el mundo emocional, con el cómo nos sentimos, que estaba en la casa 9 por lo demás, en nuestra filosofía de vida, en qué vamos a, de alguna manera, buscar como un ejemplo, ¿cierto? Que hablábamos de estos maestros falsos gurú o gurús realmente, pero que no tienen necesariamente que ser un ejemplo, porque cada uno tenemos una forma totalmente distinta. Entonces, aquí
también estamos viendo la necesidad de alguna manera de trabajar bien profundamente en las emociones, en el inconsciente, ¿cierto? En las emociones, para poder irnos liberando de velos, de capas, para ser más nosotros mismos. Claro, y esta cuadratura Plutón que quiere, no sé, la transformación, dejar morir las cosas, soltar las cosas, al estar en cuadratura con la Luna que quiere seguridad, que quiere tranquilidad, los piscianos van a tener que enfrentar el miedo, ¿no es cierto? El atreverse a soltar aquello que supuestamente, ¿no es cierto?, nos daba seguridad, porque en realidad se está transformando en una cárcel. Entonces, un Plutón en casa 12 que busca dejar morir a los fantasmas, busca dejar morir la culpa, el miedo, las creencias, lo que estaba construyendo desde el inconsciente mi vida, ¿no es cierto? Y que me daba una sensación de seguridad y de apego. Al soltarlo, me voy a sentir cayendo en un abismo. Claro. ¿No es cierto? Pero hay que hacer ese salto de conciencia. A todos los signos, a todos los seres humanos nos va a tocar, como siempre ha sido, a veces tener que soltar esos barrotes de seguridad, esas cadenas de oro que los sostienen para poder seguir avanzando. Porque cuando la seguridad se transforma en cárcel, se para la evolución, y cuando la evolución para, la vida toma toda su fuerza para llevarnos hacia ese otro lugar, y ahí hablamos de las crisis, hablamos de las resistencias, porque acá no hay que tener resistencia, no resisto lo que está sucediendo. Ok, esto me está proponiendo la vida me está proponiendo dejar morir cosas, cambiar de creencia, soltar estas cosas racionales, estas cosas que supuestamente es el deber ser, la culpa, el cómo tengo que relacionarme con un otro, lo voy a tener que soltar, voy a tener que dejarlo morir para poder renacer y Así volver es. a sentir una seguridad madura, y desde ahí nutrir mi vida, porque la Luna también nutre, ¿no es cierto? Absolutamente. Y voy a tener que dejar muchos apegos para poder renacer y transformarme. ¿Y qué otras cosas más vienen de transformar o de innovaciones? Cambios. Ya lo está soplando, ya lo está insinuando. Sí, yo quiero saber dónde está mi querido llamado Urano. Así es. Urano también forma parte bien relevante en esta temporada para los piscianos. ¿Por qué? Nuevamente, una cuadratura, pero esta vez a nuestra esencia, al Sol. Entonces, precisamente como tú dijiste, Urano es cambio, es transformación, es evolución, es este genecillo loco, a veces inadaptado, ¿cierto? Rupturista. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Bueno, este cambio que ya le está insinuando, aunque parezca un poco al revés, digamos, esta cuestión, Saturno en la casa 1 que está pidiendo una nueva estructura, una nueva forma, pero eso es un cambio para nuestros amigos piscianos. Claro. Entonces, Urano está apoyando el cambio de lo que hemos sido, y digo, aquí me eché el agua porque hemos sido, yo no es que sea Piscis, pero sí tengo mi ascendente Piscis. Así es. Entonces me hablo a mí también, me hablo en voz alta. Escucha a su maestro interno. En eso estamos. Escucha a su maestro interno. Y ese Urano está en la casa 3. ¿Ya? Okay. Entonces, ¿qué pide? Bueno, ya con esta cuadratura, ¿cierto? Que fricciona un poco la esencia, ¿cierto? Esto es incómodo, cuesta, molesta, ¿cierto? Cambiar mi esencia, pero también está en el área de la vida que un poquito tiene que ver desde el punto de vista físico tangible con nuestro entorno cercano. Entonces podría traernos cambios, digamos, visibles, tangibles, en nuestro entorno, con hermanos, ¿cierto? Con vecinos, con parientes, ¿cierto? Cercano, todo aquello que nos circunda, pero también en la forma de pensar. Claro, volvemos entonces a esto de liberarnos de las creencias. Creencias limitantes, claro. O sea, consejo, apertura mental, porque va a ser parte fundamental del cambio, de la evolución que se nos pide este año en particular. ¿Qué es lo que es la apertura mental, José? ¡Wow! ¿Qué es abrir la mente? Porque para Piscis abrir la mente es como que, me imagino como el cerebro como derritiéndose así. Es como, me escucho todo, me lo creo todo, fantasío con todo, pero ahora tenemos que abrir la mente a una realidad quizás un poquito más clara, no lo sé, ¿cómo lo ves tú? O sea, Urano es bien
bien racional, bien tangible, ¿cierto? Por lo tanto, también de alguna manera pide algo de estructura, ¿cierto? Todos los signos, de alguna manera, tienen ciertos apegos a formas de ser. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, lo vimos en el podcast pasado, incluso un uraniano, un acuariano, ¿cierto? Que tiene una forma, un apego al cambio constante, eso es un apego, una forma rígida de manejarse en este plano. Un pensamiento dentro de la caja. Tal cual. Entonces, ¿qué sería el cambio para ellos real? A lo mejor dejar de cambiar tanto. Eso sería un cambio. Entonces, en este caso, para un pisciano que tal vez lo ve todo un poco más caótico, podría haber, por ejemplo, un apego a la creencia de que, lo que mencionaste hace un rato, fluyamos. Y fluyo y no me hago cargo. Claro, no fui a buscar a mi hijo al colegio porque estaba fluyendo. Claro. No fui a trabajar porque tuve que ir a buscar un perrito. Y lo que sea. Entonces, hoy día tal vez un cambio en la forma de pensar está bien que fluya, pero también está bien que me haga ciertas estructuras, ciertas disciplinas, que algo pueda planificar para tener una meta más clara y construir algo, por ejemplo. Eso sería una forma distinta de pensar a lo que podrían normalmente pensar una persona muy pisciana, muy caótica en términos de su estructura de pensamiento, por ejemplo. Hay muchas más, digamos, pero el que se me viene a la mente en este momento. Sí, también se me viene a la mente que un Urano ahí en la mente, ¿no es cierto?, en las relaciones con los pares, va a llevar a Piscis a volver a usar como herramienta el pensamiento, a poder tomar estas ideas, ¿no es cierto?, que aparecen, son esas ideas que uno se está duchando en la mañana y de repente, ¡eureka! Claro, esta era el chispazo, la solución, y no dejarla pasar. Yo creo que a Piscis lo que tiende, ¿no es cierto?, en este mar del sentir, de las ideas, de la fantasía, como que siento que se queda un poco dormido y va a tener que despertar a usar estas ideas y en forma muy rápida, porque Urano exige mucha rapidez, mucha inmediatez. Es decir, la idea que se me ocurrió hoy día, si la dejo pasar, mañana ya se le ocurrió a otra persona también y entonces un poquito estar con más chispeza, como decimos los chilenos, más vivo, tomar la idea con el Saturno, tratar de consolidarlo, ver si es real, y si es real, ponerse las pilas y hacerlo, y también compartirlo con los demás. A Piscis le cuesta, porque no es su función, hacer las cosas solo, porque su función es ese humanitarismo que vemos en Acuario, llevarlo a algo muy universal. Entonces, quizá entrar a espacios donde yo pueda dar servicio público, en fundaciones, cosas concretas, claro. Y trabajar en grupo por cosas concretas. Nosotros ya hemos aprendido que solito no llego a ningún ladito, porque sí. Porque no somos seres que estamos conectados con todos, y es mucho más fácil lograr grandes cambios cuando hay un grupo de personas trabajando en común. Esta sinergia que se da entre todas las distintas personalidades y energías que tenemos, y eso es lo lindo. Claro, qué es lo que aporta cada uno, qué es lo que tengo yo, cuál es mi idea, tú eres bueno para esto, que también lo conversábamos, es decir, conectar. ¿Qué me es fácil? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué quiero dar? ¿Y cuál es el efecto que yo quiero causar? Eso, ¿no es cierto?, es mi función básica para compartir con el mundo. Y con este Urano que está con mis pares, ¿no es cierto?, con las personas que son de mi edad, son grupos que son bastante más afines, empezar a generar esta sinergia que mueva el mundo. Pero ahí, entonces, de nuevo llamamos a la acción a Piscis, llamamos a salir de la eterna siesta, ¿no es cierto?, de la nube rosada, o, que encuentro que es peor aún, que es de la nube negra, del que no me está funcionando, de que nada es como yo quiero, etcétera, porque ninguno de esos dos lugares es real, es una fantasía, ya sea por el miedo o ya sea por esta cosa tan bonita pero tan infantil que tiene a veces Piscis. Sí, ahora claro, los riesgos que veo efectivamente es una mente full,
full. Y de hecho tenemos también a un Mercurio en la casa 1, ¿cierto? También cobrando gran relevancia. ¿Ya? Entonces, claro, tal vez por ahí podría ser una complicación. No solo este cambio constante en cómo veo las cosas, tal vez, ¿cierto? ¿Qué pensamiento? Como dijiste tú bien en un comienzo, hoy día pienso esta cosa y mañana puedo estar pensando esta otra. Entonces, probablemente sea un poco complejo esta temporada en términos de la mente, del sobrefuncionamiento. Ahora, eso también nos da una tremenda oportunidad, ¿cierto? Que es, como tú bien lo dijiste, o sea, cuando uno está acostumbrado a ser un poquito a veces más caótico, nuevamente, y recordar que esto es arquetípico y que en la carta natal de cada uno habla de si es más de una forma u otra, para que en el fondo no se malentienda, pero estas son las energías imperantes, ¿cierto? Normalmente, si hay una mente que tal vez es un poquito más caótica, hoy día es necesario ponerle racionalidad, ¿ya? Y tal vez el costo de aprender a usarla de una manera un poco más racional sea este pimponeo, este adquirir mucha información, vagar por muchos lados. Es un poquito como ejercitar el músculo, sí, ¿eh? Sí. Aunque pueda resultar un poquito, sobre todo para las personas que nos rodean, ¿cierto? Un poquito complejo seguir una persona que está tal vez tan cambiante, donde pongo mi mente, donde pongo mi objetivo, hoy día aquí, mañana allá, chuta. Tal vez por eso también nos habla de que puedan haber cambios en el entorno, las relaciones con nuestros cercanos, porque claro, si nosotros andamos más cambiantes, todo el entorno reacciona de una u otra forma. Volviendo un poco a lo de la mente, yo creo que uno de los temas es que en esta necesidad de ser el buenito, a Piscis le cuesta ser claro en su comunicación. ¿Por qué? Porque no quiero herir a nadie, porque no soporto los conflictos, no soporto las peleas, digamos. Piscis huye de todo lo feo, lo duro, lo difícil, lo duro, todo lo que haga daño, todos los conflictos, va a huir. Y ahí cae en lo que nosotros llamaríamos la hipocresía como hipocrisis, es decir, me mantengo debajo de la crisis. Y con ese Mercurio, Saturno y con tanta cosa en casa 1 del yo, creo que los piscianos están llamados a hacer el esfuerzo de, en forma empática, dulce, amena, como quieran, aprender a decir la verdad, lo que está sucediendo, a poner límites. A tener compromisos. Digamos, no es ya sí, mañana hacemos el podcast y yo sé internamente que no voy a poder hacerlo, pero no te puedo decir porque no me atrevo, me tengo que atrever a decir la realidad, no tengo para qué comunicar, ese Mercurio en casa 1, ¿cierto? Claro, tengo que comunicar, pero desde un lugar con compromiso, con realidad, con toda la empatía que quieran y de todas las formas que quieran, porque también una de las formas de comunicar de un Mercurio pisciano es dedicarle una canción a alguien, escribir una poesía. Hay tantas formas de expresar este amor, pero Piscis está llamado a ejercitar el músculo de la comunicación, utilizar la mente como una herramienta, ¿no es cierto?, para él mismo. Y como decíamos desde un principio, llegó la hora de que Piscis sea el mejor Piscis que pueda, agarre todas las luces piscianas que pueda y trabaje profundamente en dejar morir todo aquello, ¿no es cierto?, que ha venido cargando durante siglos y siglos piscianos, que son las creencias limitadoras, los miedos, etcétera, para transformarse en este pez que va subiendo hacia la luz y lograr sacar la mejor versión de sí mismo. Así es. Bueno, ya como para ir cerrando poquito, englobando, vamos recapitulando. Yo creo que hemos encontrado varios puntos bien clave. Acabas de decir uno, ¿cierto? Pero básicamente tiene que ver con tomar la autoridad de sí mismo. Es lo que me queda como con mayor fuerza desde distintos puntos de vista, ¿cierto? Abrazar el cambio como todos los signos de cierta manera. Lo vimos en un podcast, ¿cierto? Revelaciones antes de comienzo de este año, que hablamos de un año bien potente de cambio, de cierre de ciclos, de reinicio, y de una otra manera, tanto para Acuario, ¿cierto?, en el podcast anterior como en nos está saliendo lo mismo. Harto cambio. Son dos signos transpersonales, por así decirlo, ¿cierto?, que están más enfocados a lo colectivo, y son dos energías que de una u otra manera son
bien complejas de vivir en este plano, en este mundo, con el nivel de conciencia que hoy día manejamos. Claro, ¿cierto? transpersonales, colectivos, sociales, etcétera, que van mucho más allá del yo. Entonces yo me quedo con eso, básicamente. O sea, si tuviera que ponerle una palabra, para mí sería empoderamiento. Tomar las riendas de mi vida, concretar, ponerme un objetivo, en el fondo, trabajar por algo que sea sólido, poner los pies en la tierra, a grandes rasgos. No sé qué te queda a ti como lo más importante, Ceci. Es que, claro, para mí, si tuviera que darle un consejo a Piscis, ¿no es cierto? Tú estás diciendo esto del empoderamiento, sí, empoderamiento que no significa ser abusivo ni pasar por encima de los demás, ¿no es cierto? Entonces, para Piscis yo le diría, trata con todos tus esfuerzos en ti, para sacar la mejor versión de ti mismo, que incluye la compasión, la sensibilidad, el arte, la sanación, el misticismo, la meditación, la conexión con Dios. Y toma toda esa fantasía e imaginación pisciana y llévalo a la tierra, ya sea en una obra de música, en una pintura, en un centro de sanación, en participar con grupos que vayan en pos del bienestar y la expansión de la conciencia. Deja atrás la culpa, deja atrás la victimización, deja atrás el miedo y atrévete a hacer eso que solamente tú puedes ser. Y con ese Mercurio en casa 1 también es importante que te atrevas a aprender cómo funcionar en este plano físico concreto. Entonces todo aquello que le estaba haciendo el quite, volvemos a las boletas para los terapeutas y otras cosas, metámonos ahí, aunque no sea una zona de confort, pero es Urano en la casa 3, que es del entorno, que es de mi pensamiento, etcétera, nos está pidiendo cambiar. Por lo tanto, y ese Júpiter en la casa 4, ¿cierto? Que viene desde las raíces, dándole energía a nuestra carta completa, dice, expandámonos. Entonces, estamos hablando de cambios que nos ayuden a poner los pies en la tierra, a pinchar esos globitos, ¿cierto? De ilusión que no van para ningún lado, porque es necesario de crear, de darle forma a todo eso que de alguna manera tenemos para entregar. En un nuevo mundo donde la energía de Neptuno o de Piscis es tremendamente importante y se va a ir manifestando en procesos que son mucho más largos que un año, ¿cierto? Pero donde los nativos, al igual que lo que hablamos con los acuarianos, los nativos piscianos, son tremendamente relevantes porque traen consigo esa energía colectiva que es aquello que a lo que vamos caminando. O sea, claramente hay muchos indicios de que vamos hacia allá, pero hoy día es esa capacidad unida a la empatía, a la unión, a la sensibilidad emocional, que está muy por detrás. Entonces, José, como tú tienes ascendente en Piscis y la energía pisciana te es muy familiar, así como la mía acuariana en el podcast pasado, conversamos que estamos en un proceso, todos, de evolución, de expansión de conciencia, abriendo las puertas a lo que muchos han llamado una nueva humanidad, es decir, algo diferente que no sabemos qué es, pero sabemos que va dentro de un camino evolutivo donde todos estamos llamados, ¿no es cierto?, a dar lo mejor que tenemos. ¿Qué sientes tú? No que piensas, porque eres pisciano. ¿Qué sientes tú, José, que es el aporte de la energía de Piscis y los piscianos a esta nueva humanidad? Sí, a ver, mira, bien relacionado con lo que hemos hablado de alguna manera, creo que esta capacidad compasiva de ponerse en el lugar de un otro, pero genuinamente, mucho, o sea, muy en boga está esto de ayudemos a tal persona, vamos a trabajar juntos pero me da la impresión, o siento que en realidad hay una parte bien relevante de este ayudemos, no es tan genuino, no es por el hecho desinteresado de ayudar a un otro porque estoy realmente en el lugar de un otro. Me da la sensación que tiene más que ver con un deber ser, con mira, estoy ayudando, mira la foto aquí sacándome, ayudando, no sé, a gente que tiene tipo carencias, animalitos, etcétera, etcétera. Entonces me da la sensación que no hemos logrado desarrollar una empatía y compasión genuina, exenta del
qué dirán, del deber ser. ¿Explicos? Lo entiendo, digamos, entendemos que la compasión, ¿no es cierto?, es algo que es un ponerse en los pies del otro. Sin engancharse con lo que está Por supuesto, sintiendo, ¿cierto? ¿No es cierto? Me pongo en los pies del otro, pero no siento pena. Exacto. Que es súper importante, la compasión no siente pena por el otro, porque la compasión le da la dignidad al otro de hacerse cargo de su propia vida. Entonces yo sé que estás pasando un momento difícil y empatizo contigo y te acompaño en eso, pero sé que puedes, sé que tienes todos los recursos y en lo que yo te puedo ayudar, te ayudo, pero no me das penita. Exacto. No eres una víctima de la vida. Gran Entonces, diferencia. esa es la compasión real. Y estoy súper de acuerdo contigo que Piscis tiene esa compasión, esa empatía que no tiene chicle de vuelta. Es decir, que no es una inversión. Entonces, cuando nosotros le damos una limosna a un pobre, ¿no es cierto?, muchas veces lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Por ¿Altruismo? Sí, el ser humano es esencialmente egoísta y eso yo creo que es uno de los cambios de esta nueva humanidad, de realmente dejar de contarnos la fantasía de que somos generosos o este buenismo, esta fachada del bueno, y empezar realmente desde el corazón, que comparto contigo plenamente que Piscis es al cual es más fácil, es trabajar desde su corazón y no estar esperando nada a cambio. Hay un impulso natural a ser generoso, un impulso natural al compartir, al contener, al ser compasivo, al aportar naturalmente. Sabemos que tiene que poner ciertos límites porque a veces se sobrepasa a sí mismo, ¿no? Y no se considera dentro del mapa del bienestar común. Pero sí, estoy muy de acuerdo contigo que los hermanos piscianos están llamados a abrirnos la puerta del corazón y de la compasión. Sí, y es esa misma a veces falta de límites o esa porosidad, ¿cierto?, áurica del campo energético que permite una conexión más profunda con un otro, ¿cierto? Puedes jugar a favor o en contra muchas veces porque al percibir más a un otro, si soy demasiado sensible puede que me aleje, ¿cierto? Puede que me proteja, pongo una caparazón como el caballero de la armadura oxidada, ¿cierto? Sí, sí. Pero también es tremendamente sanadora esa energía para un otro que percibe una conexión, que percibe una contención, me entienden, no me juzgan. Eso es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista creo que es muy necesario porque siento que todos, piscianos, no piscianos, de alguna manera, nos hemos puesto y nos seguimos poniendo armaduras, corazas, máscaras, ¿cierto? Pero cada uno llevamos una procesión por dentro y qué sanador es cuando podemos encontrar a alguien con quien conectamos corazón a corazón sin juicio, donde yo te puedo mostrar quién soy, mis dolores, me siento así, me pasó esto, puedo llorar si es necesario, me puedo reír, lo que sea, y veo un otro que está conectado conmigo y que no me juzga. Y es algo que suena tan fácil, pero en realidad que es tan difícil de encontrar. Hoy día se paga para ir. El otro día hablaba con personas en una junta, ¿cierto?, que hablábamos de esto, del tema del desarrollo emocional y cómo personas más jóvenes, desde el punto de vista de uno de las personas que estaba ahí, decía, todos estos chicos están todos yendo al psicólogo. Y él decía, esta era la opinión de esta persona, y muchas veces los psicólogos ni te escuchan. O realmente no están conectados contigo, pero en el fondo él pensaba que el solo hecho de ir y tener la sensación de que alguien te estaba escuchando ya era sanador, lo que estábamos hablando. Entonces, algo que en teoría parece tan fácil, no lo es, porque ¿por qué tienes que pagarle a alguien? Y no estoy diciendo que no traiga otro tipo de beneficios, pero me refiero que algo tan básico como querer desahogarse, contar lo que me pasa, sea tan complejo. Entonces, que aprendamos todos, tal vez con piscianos, digamos, a lo mejor mostrando con el ejemplo, creo que ya nos daría una tremenda mano para seguir avanzando en esta evolución a la que estamos llamados como sociedad, como humanidad en este tiempo en particular. Sí, yo creo que el gran aporte de Piscis
es ser Piscis. ¿Cierto? El gran aporte es ser quien soy porque, aunque mis hermanos piscianos no me lo crean, su sola presencia, su vibración, la vibración de Piscis es la vibración sanadora. No hay que hacer muchas cosas, Piscis no tiene que solucionarle la vida a nadie. Su sola compañía, su presencia, como decías tú, su presencia sin juicios, sin críticas, sin poner en tela de juicio. La presencia pisciana que no busca la solución racional inmediatamente, que permite ese tránsito por la pena, que permite ese tránsito por el dolor, que permite ese tránsito por el duelo. Esa misma capacidad de acompañar es la que produce la real sanación en el otro. Entonces son grandes sanadores por el mero hecho de ser ellos mismos. Maravilloso, qué lindo. Se graba. Ok, lo vamos a grabar. Entonces, José, yo no me queda nada más que decir por el momento. No sé si tú tienes algo para cerrar. Yo creo que divagamos por varias partes, digamos. Bien yo creo pisciano, que sí, nos pisciano. fuimos de un lado para otro. Está bien, tenemos que estar Tal mimetizados con, pero yo creo que dimos varios mensajes que eran bien claros y que en el fondo de alguna manera van muy de la mano con todo lo que se necesita hoy en día, con lo que hemos estado hablando. Entonces, lo que hemos hecho un poquito de enfatizar ciertos puntos específicos, pero básicamente creo que es Acuario, Piscis, dos signos que hoy día están llamados a liderar de forma distinta, ¿cierto? Pero a una nueva humanidad que necesita de esta energía transpersonal tan compleja de vivir en este plano, con este nivel de conciencia nuevamente, pero tan necesaria para pegarnos el salto que estamos buscando como humanidad. Así es, entonces agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan participado con nosotros, que nos hayan acompañado y los invitamos a www.mantia.net, donde yo y el José hacemos cartas astrales, hacemos sesiones personales y también tenemos algunos cursos. Así que todos invitados, ¿no es cierto?, a esta era de Piscis. Muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias.